El aire acondicionado de la terminal automática me golpeó la cara con fuerza, pero ni siquiera ese frío artificial calaba tanto como el hielo que sentí en el pecho al ver las luces rojas de la camioneta alejarse. Me llamo Matilde, tengo 72 años, y hace exactamente 5 minutos mi propio hijo me dejó tirada en la acera del aeropuerto, como si fuera una maleta vieja que estorba en el maletero. «No se preocupe, mamá», me había dicho Roberto, sin mirarme a los ojos, con esa prisa nerviosa que le agarra cuando miente. «Ya hablamos con doña Berta, ella la está esperando en su casa. Tome este billete para el taxi y vaya directo para allá. Nosotros tenemos que correr, o perdemos el vuelo a Cancún». Y así, sin un abrazo, sin un «te quiero», y con mi nuera, Lorena, tecleando furiosamente en su celular sin siquiera bajar la ventanilla para despedirse, arrancaron. Me dejaron ahí, abrazada a mi abrigo de lana gris, ese que compré hace 20 años y que todavía huele a la colonia de mi difunto esposo, y con mi pequeña maleta de ruedas al lado. La gente pasaba a mi alrededor empujando carritos llenos de equipaje, familias que se abrazaban, niños que lloraban o reían. Yo era una estatua en medio de un río de gente apurada. «Ve donde doña Berta», resonaba en mi cabeza. Roberto siempre fue un muchacho atolondrado, pero nunca pensé que tuviera mala fe. Lorena, en cambio, siempre me ha mirado como quien mira una mancha de humedad en la pared, algo molesto que hay que tapar o quitar. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. No era miedo, o al menos eso quería creer. Era esa sensación amarga que sube por la garganta cuando uno se traga las palabras por demasiado tiempo. Saqué mi viejo celular del bolso, ese que mis nietos dicen que es una piedra porque solo sirve para llamar, y busqué el número de mi vecina. Berta y yo hemos vivido en la misma calle por 40 años. Ella es buena gente, un poco chismosa, pero de buen corazón. Marqué el número mientras un guardia de seguridad me miraba de reojo, seguramente pensando que era una de esas abuelas que se pierden y retrasan el tráfico. «Bueno», contestó Berta al tercer timbrazo. Se escuchaba ruido de fondo, música alegre y platos chocando. «Berta, soy yo, Matilde. Disculpa que te moleste». «Matilde, qué milagro. ¿Cómo estás, mujer?» «Aquí andamos en la fiesta de cumpleaños de mi nieto el más chico. Hay un escándalo que no veas». Sentí un nudo en el estómago. «¿Fiesta?», pregunté, con la voz un hilo. «¿No estás en tu casa?» «Para nada. Estamos en la finca de mi yerno, a 2 horas de la ciudad. Nos vinimos desde ayer y no regresamos hasta el lunes». «¿Pasó algo? ¿Necesitas que te guarde el correo?» El mundo se me detuvo. El ruido del aeropuerto desapareció y solo quedó un zumbido sordo en mis oídos. «No, no es nada, Berta», mentí, sintiendo cómo las lágrimas me picaban detrás de los ojos. «Solo quería saludarte. Diviértete». Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. No habían hablado con nadie. Roberto me había mentido en la cara. Me habían sacado de mi propia casa, esa casa que mi esposo y yo construimos ladrillo a ladrillo y que puse a nombre de Roberto para facilitar los trámites cuando enviudé, para poder irse de vacaciones 20 días sin el estorbo. Me habían mandado a casa de una vecina que ni siquiera estaba en la ciudad. Si yo hubiera tomado ese taxi, habría llegado a una puerta cerrada, sola, sin llaves de mi propia casa porque Lorena me las pidió por seguridad antes de salir. Me senté en una banca de metal, dura y fría. Me sentía pequeña, insignificante. Recordé todas las veces que me quedé callada. Cuando Lorena cambió los muebles de mi sala sin preguntarme. Cuando dejaron de invitarme a comer los domingos porque la abuela se cansa rápido. Cuando vendieron mi camioneta porque ya no tengo edad para manejar, aunque mi vista está perfecta. He sido una mujer dócil, pensando que el amor se paga con paciencia, que si no doy problemas, me querrán más. Qué equivocada estaba. Miré mis manos, arrugadas, y con algunas manchas de la edad, pero fuertes. Estas manos habían amasado pan para vender cuando los tiempos eran duros. Estas manos habían llevado las cuentas del taller mecánico de mi esposo, lidiando con proveedores y clientes mañosos que pensaban que por ser mujer me podían ver la cara. Yo no siempre fui esta viejita que se sienta en el rincón a tejer. Yo fui Matilde, la que sacaba las cuentas mejor que el contador, la que no le tenía miedo a nada.
¿En qué momento me convertí en este mueble viejo que tiran en la banqueta? Un maletero se acercó, viéndome sola. «Señora, ¿necesita ayuda? ¿Está esperando a alguien?», preguntó con lástima. Odié ese tono. Odié que me viera como una pobre anciana abandonada. «No, joven», dije, enderezando la espalda. Me costó, porque el dolor de la traición pesa más que los años. Pero lo hice. «No estoy esperando a nadie. Estoy pensando». Y era verdad. Estaba pensando en mi bolso, específicamente en el compartimento secreto del forro interior. Roberto y Lorena creen que vivo de mi pensión, esa pequeñita que llega cada mes y que apenas alcanza para mis medicinas y algún gusto. Ellos no saben, porque nunca se preocuparon por preguntar ¿qué pasó con el dinero de la venta del terreno de mis padres hace 10 años? Ellos piensan que se gastó en la enfermedad de mi esposo. Y sí, una parte se fue ahí, pero mi esposo, que en paz descanse, era un hombre previsor. «Matilde», me dijo antes de morir, «guarda esto y no le digas a nadie, ni a los muchachos. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar ser independiente». Metí la mano en el bolso, ignorando el billete de 500 pesos que Roberto me había dado para el taxi como si fuera una limosna. Mis dedos buscaron más profundo hasta encontrar el cierre oculto. Ahí estaba. La tarjeta de crédito negra, esa que el banco me ofreció por ser cliente preferente de tantos años y mantener mis ahorros intactos. La tarjeta que nunca uso porque soy mujer de gastos sencillos. La tarjeta que tiene un límite de crédito que haría que a Lorena se le cayeran las pestañas postizas. La saqué y la miré bajo la luz fluorescente del aeropuerto. Brillaba. No era solo un pedazo de plástico. Era mi libertad. Era mi dignidad. Durante años he comido lo que ellos querían. He visto en la televisión lo que ellos ponían. He dormido en la habitación más pequeña porque los niños necesitan espacio. He ahorrado cada centavo para dejarles una buena herencia. ¿Para qué? ¿Para que me dejen tirada en la calle como a un perro? La rabia empezó a calentar mi sangre. Ya no sentía el frío del aire acondicionado. Sentía un fuego que subía desde los pies. Roberto y Lorena se fueron a Cancún, seguramente a un hotel todo incluido, de esos donde la gente se amontona en la piscina. Se fueron pensando que yo estaría sentada en la banqueta de Berta, llorando, o quizás molestando a algún otro pariente para que me diera posada. Pensaron que al volver me encontrarían humilde, agradecida de que me dejaran entrar de nuevo a mi casa, pidiendo perdón por existir. Me levanté de la banca. Mis rodillas chasquearon, pero no me importó. Agarré mi maleta con fuerza. «¡Taxi!», grité, levantando la mano con una autoridad que no usaba desde hacía décadas. Un vehículo se detuvo frente a mí. El conductor se bajó para ayudarme con la maleta. «¿A dónde la llevo, madre?», preguntó amable. «No me diga madre», le corregí, seca pero educada. «Dígame, señora Matilde». El hombre se sorprendió, pero asintió con respeto. «Disculpe, señora Matilde». «¿A dónde vamos?». Miré hacia la terminal, hacia donde mi hijo había desaparecido. Podía imaginarlo ahora, riéndose con su mujer, pensando en lo listos que eran, en lo fácil que se habían librado del problema. «Lléveme al Hotel Imperial», dije. El taxista me miró por el retrovisor, dudoso. «¿Al Imperial, señora? Es el hotel más caro de la ciudad. Está en el centro financiero. ¿Está segura?». «Muy segura», respondí, y por primera vez en toda la mañana una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa dulce de abuela, era una sonrisa afilada. «Y no se preocupe por el costo, joven, tengo con qué pagar». El taxi arrancó y me dejé caer en el asiento trasero. 20 días. Tenía 20 días. Ellos pensaban que estos días serían mi infierno, mi castigo por ser vieja. Pero mientras veía pasar la ciudad por la ventana, con mi mano apretando esa tarjeta negra, supe que no sería un castigo, sería una lección. Mi hijo olvidó quién le enseñó a caminar, olvidó quién le limpió las rodillas cuando se caía, pero sobre todo, olvidó que su madre no es ninguna tonta. Matilde no se va a quedar llorando en la banqueta. Matilde se va a ir de vacaciones, y van a ser las mejores vacaciones de su vida. «Súbale a la música, joven», le pedí al taxista. «Ponga algo alegre. Hoy empieza mi vida de nuevo». Mientras el auto se incorporaba a la autopista, saqué de nuevo el celular. Tenía un mensaje de voz de Roberto, seguramente grabado justo antes de despegar.
Mamá, ya vamos saliendo. Pórtate bien con doña Berta. No le des lata. Nos vemos en 20 días. Te encargo que no toques mis cosas si vas a la casa a regar las plantas. Borré el mensaje sin terminar de escucharlo. ¡Ay, mijo!, murmuré para mí misma, mirando los edificios altos que se acercaban. No tienes ni idea de la que te espera. El Hotel Imperial se alzaba imponente en el centro de la ciudad, un edificio de cristal y mármol donde se quedaban los presidentes y las estrellas de cine. Nunca había puesto un pie ahí, aunque pasé por enfrente 1000 veces en el autobús. Hoy no iba a pasar de largo. Cuando llegamos, un botones con uniforme impecable abrió la puerta del taxi. «Bienvenida al Imperial, señora. Permítame su equipaje». Le entregué mi maleta desgastada sin una pizca de vergüenza. Caminé hacia la recepción, mis zapatos ortopédicos resonando sobre el piso de mármol pulido que brillaba como un espejo. El candelabro gigante del techo iluminaba todo con una luz dorada y cálida. Olía a flores frescas y a dinero. La recepcionista, una jovencita muy elegante, me miró con esa misma duda que el taxista. Seguramente mi abrigo de lana vieja y mi peinado sencillo no encajaban con la clientela habitual. «Buenas tardes», dijo, con una cortesía ensayada. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero una habitación», dije firmemente, apoyando las manos sobre el mostrador de caoba. «Señora, nuestras tarifas comienzan en...». «No le pregunté el precio», la interrumpí, sacando la tarjeta negra y dejándola caer sobre el mostrador. El sonido seco del plástico contra la madera fue como un disparo. «Quiero la mejor suite que tengan disponible. Por 20 noches, con servicio a la habitación incluido. Y quiero reservar hora en el spa para mañana temprano». La chica miró la tarjeta, luego me miró a mí, y sus ojos se abrieron como platos. Su actitud cambió en un segundo. Enderezó la postura y tecleó rápidamente en su computadora. «Por supuesto, señora Matilde. Disculpe, tenemos la suite presidencial disponible, con vista panorámica a la ciudad y jacuzzi privado. ¿Le parece bien?» «Me parece perfecto», respondí. Mientras procesaba el pago, sentí una extraña mezcla de vértigo y poder. Estaba gastando en una noche lo que solía gastar en 3 meses de comida, pero no sentía culpa. Sentía que me estaba cobrando una deuda de años de silencio, de ser la sombra en la casa de mi hijo, de ser la vieja que estorba. «Aquí tiene su llave, señora Matilde, piso 25. Bienvenida». Tomé la tarjeta magnética. «Gracias, mi hija. Ah, una cosa más. Dígame». «Necesito que me recomienden las mejores boutiques de la zona. Resulta que mi equipaje se perdió y necesito renovar todo mi guardarropa. Todo». La recepcionista sonrió, esta vez con sinceridad y admiración. «Con gusto le prepararemos una lista y un chofer para que la lleve, señora». Subí al elevador de cristal. Mientras ascendía, vi la ciudad haciéndose pequeña bajo mis pies. Allá abajo, en algún lugar, estaba la casa donde me sentía prisionera. Allá abajo estaba la vida gris que me habían impuesto. Pero aquí arriba, el aire era diferente. Entré a la suite. Era más grande que toda mi casa. Muebles de terciopelo, cortinas de seda, una cama inmensa con sábanas que parecían nubes. Me acerqué al ventanal. La ciudad brillaba bajo el sol de la tarde. Me quité el abrigo de lana gris. Pesaba mucho, cargado de recuerdos y de resignación. Lo dejé caer al suelo. Luego fui al minibar. Saqué una botella de agua con gas. Nunca me ha gustado el alcohol, pero me gustan las burbujas. Y brindé frente al espejo. «Salud, Matilde», me dije a mí misma. Se acabaron las migajas. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje automático de la aerolínea confirmando que el vuelo de mi hijo había despegado. Ya no había vuelta atrás. Ellos estaban en el aire, creyendo que habían dejado un problema en tierra. No sabían que lo que habían dejado era una bomba de tiempo y que la mecha acababa de encenderse. Me senté en el borde de la cama gigante, tomé el teléfono del hotel y marqué a recepción. «Sí, señora Matilde, quiero pedir la cena, langosta. Y quiero que me suban el catálogo de excursiones privadas. Siempre quise conocer los viñedos del norte, y creo que ahora tengo tiempo de sobra». Colgué y me recosté, mirando el techo pintado a mano. 20 días. En 20 días, cuando Roberto y Lorena vuelvan bronceados y relajados, esperando encontrar a una anciana desesperada y agradecida por cualquier rincón que le ofrezcan, se van a llevar la sorpresa de sus vidas.
porque la mujer que encontrarán no será la madre que dejaron. Esa mujer se quedó en la acera del aeropuerto. Esta Matilde, la de la suite presidencial, apenas está comenzando a despertar. Y Dios me perdone, pero voy a disfrutar cada segundo de esto. La luz del sol se filtraba por las cortinas de seda color crema, no como un intruso molesto, sino como una caricia tibia que me invitaba a despertar. Abrí los ojos y, por un segundo, el pánico me invadió al no reconocer las grietas habituales en el techo de mi cuarto en casa de Roberto. Pero entonces, el aroma a lavanda fresca y el silencio absoluto me recordaron dónde estaba. No había gritos de Lorena regañando a los niños, ni el televisor encendido a todo volumen con las noticias de la mañana. Estaba en la cama más grande y suave que mi espalda había tocado en 72 años. Me senté despacio, esperando el crujido habitual de mis huesos, pero hasta eso parecía haberse suavizado con el colchón de plumas. Miré el reloj digital en la mesa de noche. Las 10 de la mañana. Las 10. Hacía décadas que no dormía más allá de las 6. En casa de mi hijo, si no estaba de pie al amanecer preparando el café y las loncheras, era una floja, o decían que me estaba haciendo la enferma. Me levanté y caminé hacia el ventanal de piso a techo. La ciudad se extendía abajo como un tapete tejido con hilos de concreto y luz. Me sentí como una reina en su torre, pero una reina que acababa de descubrir que su reino había estado allí todo el tiempo, esperando a que ella tomara el mando. Mi estómago rugió, recordándome que la noche anterior solo había cenado rabia y un sándwich del servicio a la habitación. «Buenos días, Matilde», dije en voz alta, probando cómo sonaba mi nombre en este aire acondicionado de lujo. Sonaba fuerte, sonaba a patrona. Fui al baño, un espacio cubierto de mármol blanco que parecía un templo. Me miré en el espejo iluminado. Ahí estaban las arrugas, sí, y el cabello gris que Lorena siempre insistía en que me tiñera de un castaño artificial horrible porque las canas deprimen. Me solté el pelo. Me gustaba mi plata, brillaba. Decidí que lo primero que haría sería ir a la peluquería del hotel, no para teñirme, sino para que me hicieran un corte digno, uno de esos que usan las señoras que salen en las revistas de negocios, no las que salen en los anuncios de pañales para adultos. Tomé el teléfono y marqué el servicio a la habitación. «Buenos días, señora Matilde», respondió una voz melodiosa al primer tono. «¿En qué podemos servirle?» «Quiero desayunar», dije, sintiendo cómo la timidez de ayer se evaporaba. «Quiero fruta picada, pero no melón, que me cae pesado. Quiero papaya y frutos rojos, huevos motuleños, café de olla bien caliente y jugo de naranja recién exprimido. Y por favor, mándenme un periódico, El Financiero». «Enseguida, señora». Colgué y sonreí. En casa de Roberto yo comía lo que sobraba o lo que los niños dejaban en el plato. «No desperdicie, mamá», decía Lorena mientras tiraba a la basura filetes enteros que se le habían quemado. Aquí yo elegía. Mientras esperaba el desayuno, busqué mi bolso. Saqué la tarjeta negra y junto a ella un pequeño bastón plegable que había comprado en la farmacia del aeropuerto antes de salir, casi por instinto. Era feo, de aluminio barato. Lo miré con desprecio. Si iba a ser la Matilde del Hotel Imperial, necesitaba algo mejor. Necesitaba mis herramientas. El desayuno llegó en un carrito con mantel de lino. El mesero, un joven llamado Esteban, me sirvió el café con una reverencia que ni el sacerdote de mi parroquia recibía. «¿Necesita algo más, señora?» «Sí, Esteban. Necesito tecnología. Mi celular es una carcacha y necesito revisar mis cuentas. ¿El hotel tiene algún centro de negocios o pueden conseguirme una tableta?» «Por supuesto. Podemos traerle un iPad del hotel para su uso personal durante la estancia, o si prefiere, el concierge puede organizar la compra de uno nuevo para usted. Que me compren uno, el mejor que haya, y que me lo configuren con letra grande». Una hora después, tenía frente a mí una pantalla brillante y nueva. Con ayuda de Esteban, entré a la aplicación del banco. Mis manos temblaron un poco al teclear la contraseña que mi esposo me hizo memorizar hace tantos años. La fecha de nuestro primer beso al revés. La pantalla parpadeó y mostró el saldo. Tuve que ponerme los lentes y limpiarlos 2 veces. Sabía que la venta del terreno había sido buena y sabía que los intereses compuestos eran una maravilla, como decía mi viejo, pero no tenía idea de la magnitud.
Durante 10 años, ese dinero había estado ahí, creciendo en silencio, alimentándose mientras yo me hacía pequeña. La cifra tenía tantos ceros que me mareé. Podría comprar la casa de Roberto 3 veces y todavía me sobraría para irme a Europa. «Ay, Rogelio», susurré, mirando al cielo. «¿Qué razón tenías? Guarda para cuando llueva», me dijiste. Y vaya que está cayendo la tormenta. Pero el dinero en la pantalla no era lo único que brillaba. Era la posibilidad. Era el poder. Me di cuenta de que durante años había estado pidiendo permiso para vivir cuando tenía la llave de la celda en el bolsillo. Me sentí estúpida por un momento, una vieja tonta que se dejó humillar por un plato de sopa y un techo prestado. Pero la autocompasión es un lujo que ya no me podía dar. Me vestí con la ropa del día anterior, que ahora me parecía un disfraz de indigente, y bajé al lobby. Mis pasos resonaban firmes. Me dirigí directamente a la galería comercial del hotel. Los escaparates mostraban joyas, ropa de diseñador y artículos de piel que costaban lo que un coche pequeño. Entré a una boutique de ropa italiana. La dependienta, una mujer delgada y con nariz operada, me escaneó de arriba a abajo. Vi el gesto, ese pequeño fruncimiento de labios que dice, «No puedes pagar esto». «Señora, la sección de saldos está en el centro comercial de la otra calle», dijo sin moverse de su mostrador. Ahí estaba, la misma mirada de Lorena, la misma mirada de Roberto cuando le opinaba sobre política, la mirada que dice, «Tú no cuentas». Saqué la tarjeta negra y la sostuve entre mis dedos como si fuera una navaja. «No busco saldos, señorita. Busco un guardarropa completo. Pantalones de lino, blusas de seda, sacos que no parezcan de abuela tejendera. Y necesito atención personalizada. Ahora, si usted está muy ocupada juzgando a sus clientes por su apariencia, puedo ir a la tienda de enfrente». La mujer se puso pálida al ver el color de la tarjeta. Tragó saliva y su actitud dio un giro de 180 grados. «Disculpe, señora. Por favor, pase. Tenemos una colección nueva de Milán que le quedará divina. Permítame ofrecerle una copa de champaña mientras elige». Pasé las siguientes 3 horas probándome ropa. Me vi en el espejo tríptico y por primera vez en años no vi a la mamá de Roberto. Vi a Matilde. La tela caía sobre mi cuerpo con elegancia, disimulando lo que tenía que disimular y resaltando que todavía tenía porte. Compré zapatos de cuero suave, italianos, que abrazaban mis pies cansados como guantes. Pero lo que más llamó mi atención fue una tienda de antigüedades y objetos curiosos al final del pasillo. En la vitrina, un bastón de madera de ébano con una empuñadura de plata labrada en forma de cabeza de águila. No era un bastón médico, era un bastón de mando. Entré y lo tomé. Pesaba. Se sentía sólido, frío y poderoso en mi mano. «Es una pieza del siglo XIX, señora», dijo el anticuario, un hombre mayor con ojos amables. Perteneció a una matriarca de la industria textil. Dicen que con ese bastón dirigía sus fábricas. «Me lo llevo», dije sin dudar. Salí de ahí golpeando suavemente el suelo de mármol con mi águila de plata. Toc, toc, toc. Cada golpe era una afirmación. Aquí estoy, aquí sigo, y no me voy a callar. Regresé a la suite cargada de bolsas que el Botones llevó por mí. Me senté en el sofá de terciopelo y pedí un té. Mientras el vapor subía de la taza de porcelana, mi mente voló hacia el pasado, hacia esos años en el taller mecánico. Yo no solo llevaba las cuentas, yo negociaba con los proveedores de refacciones que querían vendernos basura a precio de oro. Yo calmaba a los clientes furiosos cuando las piezas no llegaban. Yo fui la que tuvo la idea de expandir el taller para incluir servicio de pintura. Rogelio era el genio de los motores, pero yo era el cerebro del negocio. ¿Cuándo se me olvidó eso? Fue poco a poco. Cuando Rogelio murió, el dolor me dobló. Roberto, que apenas terminaba la carrera, se ofreció a ayudarme con los papeles. «Descansa, mamá», me decía. «Tú ya trabajaste mucho». Y yo, tonta, le creí. Le firmé poderes, le cedí la administración. Pensé que era amor filial. Ahora veo que era una estrategia de demolición lenta. Me quitaron las llaves del taller, luego las del coche, luego las de mi propia vida. Me convencieron de que mi opinión ya no valía porque «Los tiempos han cambiado, mamá. Usted no entiende de computadoras». Ja, no entenderé de TikTok, pero entiendo de números. Y los números de mi cuenta bancaria dicen que soy más lista que ellos dos juntos. Me levanté y caminé hacia el escritorio.
Encendí la tableta nueva. Era hora de dejar de lamentarse y empezar a planear. Roberto y Lorena volverían en 19 días. Pensaban encontrarme mansa, derrotada, tal vez enferma por el susto y la soledad. Seguramente Lorena ya tenía planeado el discurso. Ay, Matilde, qué pena que hubo esa confusión con la vecina, pero ya ve cómo es usted de despistada. No, eso no iba a pasar. Busqué en Internet abogados especialistas en derecho familiar y propiedades. Necesitaba saber exactamente dónde estaba parada legalmente respecto a la casa. Roberto tenía la escritura a su nombre, sí, porque yo se la doné en vida para evitar impuestos sucesorios. Pero recordaba vagamente una cláusula que el notario, un viejo amigo de Rogelio, había insistido en poner. Usufructo vitalicio, creo que le llamaron. En ese entonces no le presté atención. Solo quería que mi hijo estuviera seguro. Marqué el número del despacho jurídico más prestigioso que encontré. Buenas tardes, Bufete Méndez y Asociados. Buenas tardes. Habla la señora Matilde. Necesito una consulta urgente con el licenciado Méndez. Es sobre una revocación de donación por ingratitude y recuperación de bienes. La recepcionista titubeó. El licenciado tiene la agenda llena hasta el próximo mes. Señorita, interrumpí, usando mi nueva voz, esa que había nacido hace unas horas frente al espejo. Dígale que soy la viuda de Rogelio, el del taller El Pistón de Oro. Y dígale que tengo los medios para pagar el triple de sus honorarios si me recibe mañana a primera hora aquí, en la suite presidencial del Hotel Imperial. Hubo un silencio breve. El dinero y la ubicación abren puertas que los apellidos ya no empujan. Un momento, por favor. Música de espera. Segundos después, una voz grave. ¿Doña Matilde? ¿La esposa de Rogelio? ¡Qué sorpresa! Por supuesto que la recuerdo. ¿Mañana a las 9 le parece bien? A las 9 está perfecto, licenciado. Y traiga a su mejor especialista en desalojos. Colgué y sentí una descarga de adrenalina. Desalojo. La palabra sonaba dura, cruel. ¿Cómo podía una madre pensar en echar a su hijo a la calle? Pero luego recordé el aeropuerto. Recordé el frío. Recordé la cara de Lorena mirando el celular mientras yo me quedaba en la banqueta. Recordé la mentira de la vecina. Ellos no tuvieron piedad. Ellos no pensaron si yo tendría dónde dormir, qué comer, o si me asaltarían en la calle. Ellos me descartaron. Me acerqué al minibar y saqué otra agua mineral. Me senté frente al ventanal con mi bastón de ébano y plata entre las piernas. La noche empezaba a caer sobre la ciudad. Las luces se encendían una a una, como pequeñas esperanzas. Roberto y Lorena estaban en Cancún ahora, seguramente bebiendo margaritas, riéndose de la abuela loca. Déjenlos reír, que disfruten sus vacaciones, porque cuando regresen no van a encontrar la puerta abierta. Tomé la tableta de nuevo y abrí el correo electrónico. Había una notificación de seguridad del banco de mi pensión, esa cuenta pequeña donde caen mis centavos mensuales. Alerta. Intento de acceso fallido desde IP ubicada en Cancún, México. Sentí un golpe en el pecho, pero ya no era dolor. Era confirmación. Miserables, murmuré, apretando el puño alrededor de la cabeza del águila de mi bastón. Ni siquiera esperaron un día para intentar saquearme lo poco que creen que tengo. Querían mi pensión para pagar sus propinas en la playa. Roberto sabía mi clave, o eso creía él. La cambié hace 3 meses porque se me olvidaba, y nunca se la dije. Bendita sea mi mala memoria. Esto ya no era solo una lección. Esto era una guerra, y ellos habían cometido el error fatal de subestimar al enemigo solo porque camina despacio. Me levanté y fui al espejo una vez más. Me alicé la blusa de seda azul marino que acababa de comprar. Me veía bien, me veía peligrosa. Muy bien, Matilde, dije a mi reflejo. Mañana empezamos la cacería. Salí de la habitación rumbo al restaurante del hotel. El sonido de mi bastón marcaba el ritmo de una marcha militar. Clac, clac, clac. Los huéspedes se apartaban a mi paso, no por lástima, sino por respeto. Ya no era la viejita invisible. Era la dueña de mi destino. Y tenía 19 días para preparar la bienvenida más fría que mi hijo jamás hubiera imaginado. La cena sería langosta. Y el postre, venganza. Fría, dulce y servida en plato de plata. El licenciado Méndez llegó a la suite presidencial a las 9 en punto, con la puntualidad
de quien huele honorarios jugosos. Yo lo esperaba sentada en el sillón de terciopelo, con mi bastón de ébano y plata apoyado contra la rodilla y una taza de té humeante en la mano. Cuando entró, sus ojos recorrieron la habitación, evaluando el lujo, y luego se posaron en mí. Hubo un segundo de desconcierto. Seguramente esperaba a la viuda encorvada que recordaba del funeral de Rogelio, esa mujer que firmaba papeles llorando sin leer la letra chiquita. Pero esa mujer ya no existía. Doña Matilde, dijo, extendiendo la mano con una reverencia casi exagerada. Es un placer verla tan bien. Los años no pasan por usted. Déjese de lisonjas, licenciado, que el tiempo pasa y pesa, le contesté, señalando la silla frente a mí con la cabeza del águila de mi bastón. Siéntese. El café está recién hecho y los negocios no esperan. Méndez se sentó, abrió su maletín de cuero y sacó una carpeta amarilla. Hice la investigación que me pidió por teléfono anoche, señora. Revisé las escrituras de la casa de la calle Roble y los términos de la donación que usted hizo a favor de su hijo Roberto hace 5 años. Me incliné hacia adelante. El corazón me latía fuerte, pero mantuve la cara de póker que le veía a mi esposo cuando negociaba motores. ¿Y bien? ¿Sigo siendo una arrimada en mi propia casa o tengo derechos? El abogado sonrió, una sonrisa de tiburón que por primera vez estaba de mi lado. Tiene más que derechos, doña Matilde. Usted tiene el sartén por el mango. La cláusula de usufructo vitalicio que su difunto esposo insistió en incluir es blindada. La propiedad es de Roberto en papel, sí, pero el uso, el goce y la administración de la casa son suyos hasta el día que usted falte. Legalmente, usted es la jefa. Roberto no puede vender, no puede rentar y, escúcheme bien, no puede habitar la propiedad sin su consentimiento expreso. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Rogelio, mi viejo sabio, me había cuidado desde la tumba. «¿Entonces puedo cambiar las cerraduras?», pregunté, directa. «Puede cambiar las cerraduras, pintar la fachada de rosa mexicano y, si quiere, poner una orden de restricción para que nadie entre sin su llave. Es su castillo, señora». «Hágalo», ordené, sintiendo un calorcito de satisfacción en el pecho. «Quiero que hoy mismo vaya un cerrajero a la casa, que cambie todo, puerta principal, puerta de servicio, portón del garaje, y quiero que redacte un acta notarial donde conste que tomo posesión total del inmueble por abandono temporal de los nudos propietarios». Méndez anotaba furiosamente en su libreta, asintiendo. «Considere lo hecho. Pero, doña Matilde, eso va a enfurecer a su hijo cuando vuelva». Tomé un sorbo de té, disfrutando el aroma a bergamota. Ese es el punto, licenciado. Ese es exactamente el punto. Apenas se fue el abogado. Mi teléfono, la tableta nueva y brillante que me habían traído, empezó a sonar. Era una videollamada. En la pantalla aparecía el nombre Roberto. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. Que sufra un poco, que sienta la incertidumbre. A la 4ª vez contesté, pero solo con audio, sin video. No quería que viera las cortinas de seda ni el servicio de habitaciones. «Bueno», dije con la voz un poco rasposa, fingiendo debilidad. «Mamá, por fin contestas». La voz de Roberto sonaba aguda, histérica. Se escuchaba viento y música de playa de fondo. «¿Dónde estás? Te he estado llamando toda la mañana. ¿Estás con doña Berta?» «Sí, mijo, aquí estoy». Mentí con una naturalidad que me asustó. Berta salió al mercado y me dejó aquí sentadita viendo la novela. «¿Qué pasa? ¿No se la están pasando bien?» «No es eso, mamá. Escucha, tenemos un problema». Hubo una pausa y escuché a Lorena susurrar algo con veneno de fondo. «¿La tarjeta de la pensión?» Intenté sacar dinero del cajero para pagar una excursión a los cenotes y me dice fondos insuficientes. «¿Sacaste el dinero antes de que nos fuéramos?» Apreté el bastón con fuerza. Ahí estaba. Ni un «¿cómo estás?», ni un «¿comiste bien?». Solo el dinero, mi miserable pensión que ellos veían como su caja chica. «Ay, Roberto», dije poniendo tono de viejita confundida. «Yo no saqué nada, pero fíjate que el otro día escuché en las noticias que el banco está bloqueando cuentas de pensionados por seguridad. Dicen que hay que ir a la sucursal a poner la huella digital». «¿Qué?», gritó él. «Pero si estamos en Cancún». «Necesito ese dinero, mamá. Lorena quiere nadar con los delfines
y ya nos gastamos el efectivo en la cena de ayer. Tienes que ir al banco. Dile a Berta que te lleve. Ahora mismo. Sonreí. Una sonrisa fría y afilada. Uy, mijo, imposible. Berta se llevó las llaves de su coche y no regresa hasta la noche. Y tú sabes que me duelen las rodillas para caminar hasta el banco. Además, no tengo mi credencial. Se quedó en la maleta que... Ah, no, verdad, esa la tengo aquí. Pero no, mijo, no puedo ir. Van a tener que apretarse el cinturón. Mamá, no me hagas esto, bramó Roberto. Lo siento, se corta. La señal aquí en casa de la vecina es muy mala. Y colgué. Apagué la tableta y me eché a reír. Una risa que salió desde el fondo de mi estómago, liberadora, sanadora. Se acabaron los delfines para Lorena. Espero que les guste ver el mar desde la arena pública y comer sándwiches de jamón. Me vestí con un conjunto de lino color arena que había comprado el día anterior, elegante pero fresco, y unos mocasines de piel tan suaves que sentía que caminaba sobre nubes. Agarré mi bolso de diseñador y mi bastón de águila. Era hora de visitar mi casa, pero esta vez no entraría como la sirvienta, entraría como la dueña. El chofer del hotel me llevó en un auto negro y brillante. Cuando entramos a mi colonia, vi las calles de siempre, los baches, los perros callejeros, la tiendita de la esquina. Todo seguía igual, pero yo lo veía diferente. Lo veía a través del cristal tintado de un coche de lujo. Le pedí al chofer que se estacionara frente a mi casa. La fachada estaba descuidada. La pintura amarilla se estaba descascarando y el jardín era una selva. «Ya no hay dinero para el jardinero», decía siempre Lorena, mientras llegaba con bolsas de ropa nueva. El cerrajero que envió el licenciado Méndez ya estaba ahí, esperando junto a su camioneta. Era un muchacho joven y respetuoso. «Señora Matilde», el licenciado me dio instrucciones. «¿Procedemos?» «Proceda, joven. Y quiero las cerraduras más seguras que tenga, de esas que no se abren ni con taladro». Mientras él trabajaba con el taladro, haciendo un ruido infernal que atrajo la mirada de un par de vecinos curiosos, yo me quedé parada en la acera, supervisando. De pronto, un taxi se detuvo 2 casas más abajo. Se bajó una mujer regordeta cargando bolsas de mandado. Era Berta. Había vuelto antes de su viaje. Mi corazón dio un vuelco. Si Berta me veía con el cerrajero y el coche de lujo, las mentiras de Roberto se caerían, pero de una forma que yo no controlaba. Tenía que actuar rápido. Tenía que usar a la radio Berta a mi favor. Caminé hacia ella. El sonido de mi bastón contra el pavimento llamó su atención. «¡Matilde!», exclamó Berta, soltando una bolsa de naranjas que rodaron por la banqueta. «¡Santo cielo! ¿Qué haces aquí? ¿No estabas cuidando mi casa?». Me acerqué y en lugar de agacharme a ayudarle, hice un gesto al chofer del hotel, quien corrió a recoger las naranjas. Berta miró al chofer uniformado, luego el auto negro, luego mi ropa de lino y finalmente mi cara. Estaba en shock. «Berta, amiga», dije con voz firme pero confidencial. «Tenemos que hablar, pero no aquí en la calle». La llevé hasta la entrada de mi casa, donde el cerrajero acababa de abrir la puerta. El olor a encierro me golpeó al entrar. Olía a platos sucios y a humedad. «Pasa, Berta, siéntate en la sala», le dije, ignorando el desorden de juguetes de mis nietos tirados por el suelo. Berta se sentó en el borde del sofá, con los ojos como platos. «Matilde, me vas a matar de un susto. Roberto me dijo que te quedarías conmigo, porque ellos se iban de viaje. Yo le dije que no estaba, que me iba a la finca, pero pensé que habías entrado con la llave que guardas bajo la maceta». Roberto mintió. «Berta», la interrumpí, seca. «Roberto y Lorena me dejaron en el aeropuerto. Me dijeron que tú me esperabas. Cuando te llamé y me dijiste que estabas fuera, me di cuenta de lo que habían hecho. Me abandonaron, Berta. Me dejaron en la banqueta sin llaves de mi propia casa, sin dinero y sin saber a dónde ir». Berta se llevó las manos a la boca. «Virgen Santísima, esos desgraciados. ¿Y qué hiciste? ¿Dónde dormiste?». Aquí venía la parte maestra. No podía decirle que era millonaria. No todavía. Dios no desampara a sus hijos, Berta. Un antiguo socio de mi difunto Rogelio me vio en el aeropuerto. Un señor muy importante. Al ver mi situación, me ofreció ayuda. Me está prestando alojamiento en un lugar seguro mientras arreglo mis asuntos legales. ¿Asuntos legales?».
preguntó ella, mirando al cerrajero que ahora cambiaba la chapa de la puerta trasera. Sí, estoy recuperando mi casa. Me cansé, Berta. Me cansé de ser el estorbo. Me cansé de que me traten como un mueble viejo. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Pero necesito un favor. Necesito que nadie sepa dónde estoy. Si Roberto te llama, tú no sabes nada. Si Lorena pregunta, tú no me has visto. Quiero que piensen que desaparecí. Quiero que sientan el frío que yo sentí. Los ojos de Berta brillaron con una mezcla de indignación y complicidad. A Berta le encanta el chisme, pero odia las injusticias, y odia a Lorena desde que le dijo que su pozole estaba desabrido. Cuenta conmigo, Matilde. Esos malagradecidos se van a enterar. Dejar a su madre en la calle. Habráse visto. No te preocupes. Si llaman, les voy a decir unas cuantas verdades. O mejor no, mejor me hago la loca, como tú dices. Que sufran. Gracias, vecina. Ah, y toma esto. Saqué de mi bolso una caja de chocolates finos que había comprado en el hotel. Un regalito de mi benefactor. Disfrútalos. Berta se fue, con la misión sagrada de esparcir el rumor por todo el barrio de que la pobre Matilde ha desaparecido por culpa de su hijo ingrato, pero sin revelar mi paradero real. En menos de 2 horas, todo el código postal sabría que Roberto es un monstruo. La condena social sería mi primer golpe silencioso. Cuando me quedé sola en la casa, con el cerrajero terminando su trabajo, subí las escaleras. Mis rodillas no dolían tanto hoy. Tal vez el dolor era más tristeza que artritis. Entré a la habitación principal, la que fue mía y de Rogelio por 30 años, y que Lorena se apropió apenas enviudé, relegándome al cuarto de costura. Estaba hecha un asco. Ropa tirada por todos lados, la cama deshecha. En mi tocador, ese que Rogelio me regaló para nuestro 10º aniversario, había frascos de cremas baratas y maquillaje grasoso de Lorena. Sentí una punzada de ira. Abrí los cajones. Mis cosas, mis recuerdos, no estaban. ¿Dónde están?, murmuré. Busqué frenéticamente. Fui al cuarto de los triques, al fondo del pasillo. Allí, en cajas de cartón apiladas bajo una gotera, encontré mis álbumes de fotos. Encontré el reloj de pared de mi abuela. Encontré la bandera de México que Rogelio colgaba cada septiembre. Estaban tirados como basura, húmedos. Tomé una foto enmarcada de Rogelio y yo, con el vidrio roto. La limpié con la manga de mi blusa de lino. Me las van a pagar, dije en voz alta. Mi voz rebotó en las paredes vacías. Cada lágrima, cada desprecio, cada objeto roto. Me lo van a pagar. Bajé las escaleras. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes. Listo, patrona. Nadie entra aquí sin esto. Gracias. Le pagué con un billete de los grandes y le dije que se quedara con el cambio. Antes de irme, hice una última cosa. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y saqué todo. La leche, los huevos, las sobras de comida. Todo a la basura. Luego desconecté el refrigerador. En 20 días, cuando llegaran, encontrarían un olor a podrido que ni con cloro se quitaría. Un pequeño recordatorio de cómo huele un alma podrida. Salí de la casa y cerré la puerta con doble vuelta. El clac, clac del metal cerrándose fue la música más dulce que había oído en años. De regreso en el hotel, me sentía agotada pero eléctrica. Pedí un masaje en el spa. Mientras la masajista trabajaba en mis hombros tensos, mi mente seguía maquinando. Ya tenía la casa asegurada. Ya tenía a la opinión pública del barrio de mi lado. Ya les había cortado el flujo de efectivo fácil. Pero faltaba más. Al salir del spa, envuelta en una bata blanca y esponjosa, revisé mi tableta. Tenía 10 llamadas perdidas de Lorena y un mensaje de voz. Lo reproduje. Matilde, soy Lorena. No sé qué le dijiste a la vieja de Berta, pero me acaba de mandar un mensaje diciendo que somos unos desnaturalizados y que ojalá nos pudramos. ¿Dónde estás? Roberto está con la presión alta del coraje. Contesta. Necesitamos que autorices una transferencia o algo. Nos van a sacar del hotel si no pagamos los extras. Sonreí y borré el mensaje. Presión alta, dijo. Pues que se tome una aspirina porque esto apenas empieza. Fui al escritorio y saqué una tarjeta de presentación que el gerente del hotel me había dado. Servicios de limpieza y desinfección industrial. Llamé.
Buenas tardes, quiero contratar un servicio completo para una casa en la calle Roble. Quiero que saquen todo lo que no sea mueble antiguo. Ropa, juguetes de plástico, aparatos electrónicos modernos, todo a un depósito temporal. Quiero la casa vacía. Solo dejen mis cosas. Sí, las que están en las cajas del cuarto de atrás. ¿Para cuándo, señora? Empiecen mañana mismo. Tengo las llaves. Colgué. Cuando volvieran, no solo no podrían entrar. Si lograban entrar, encontrarían una casa fantasma. Sus ropas, sus consolas de videojuegos, sus porquerías, como ellos llamaban a mis tesoros, habrían desaparecido. Me serví una copa de agua mineral con hielo. Me acerqué al ventanal y miré la ciudad nocturna. Las luces parpadeaban como estrellas caídas. Abajo, la gente corría, se preocupaba, vivía sus vidas pequeñas. Yo, Matilde, la viuda silenciosa, la madre abnegada, estaba muerta. Desde esta torre de cristal había nacido una estratega. Mi teléfono vibró una vez más. Un mensaje del banco. Alerta de seguridad. Intento de cargo por 5,000 MXN en Delfinario Cancún. Denegado en tarjeta adicional, terminación 4589. Ah, la tarjeta adicional de la cuenta del taller. La que Roberto pensaba que aún funcionaba porque yo nunca revisaba los estados de cuenta. La había cancelado hace 2 horas desde la aplicación, mientras me hacían el masaje. Pobres. Se van a tener que conformar con ver a los delfines en postales. Me recosté en la cama gigante. La almohada olía a lavanda. Cerré los ojos, y por primera vez en 20 años no recé pidiendo paciencia. Recé dando gracias. Gracias por la tarjeta negra. Gracias por el abogado tiburón. Y gracias, sobre todo, por haber abierto los ojos antes de cerrarlos para siempre. Mañana sería otro día. Mañana iría a la agencia de autos. Siempre me gustaron las camionetas grandes y creo que es hora de volver a manejar. Duerman bien, hijitos. Disfruten su última noche de paz. Porque cuando la marea baje, se van a dar cuenta de que están nadando entre tiburones, y el tiburón más grande soy yo. La pantalla de mi tableta nueva brillaba con una claridad impresionante, mostrando en alta definición la entrada de mi casa en la calle Roble. Eran las 4 de la tarde y el sol caía a plomo. Yo estaba sentada en la sala de la suite presidencial, con el aire acondicionado a 20 grados y un vaso de limonada con hierbabuena en la mano, mientras veía el espectáculo que había estado esperando durante 19 días. Un taxi amarillo se detuvo frente a la reja. De él bajaron Roberto y Lorena, arrastrando las maletas con una pesadez que no era solo física. Se veían terribles, quemados por el sol de mala manera, con esa piel roja y despellejada que arde con el roce de la ropa. Lorena traía el pelo enmarañado por la humedad y Roberto tenía la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Se notaba a leguas que los últimos días de sus vacaciones no habían sido de lujo. Sin mi tarjeta y sin acceso a las cuentas, debieron haber pasado penurias. Roberto se acercó a la puerta principal. Lo vi sacar su llavero con ese gesto impaciente que siempre ha tenido. Metió la llave. Giró. Nada. Lo vi fruncir el ceño en la pantalla. Volvió a intentar, empujando la puerta con el hombro. Nada. La cerradura de alta seguridad que me instaló el cerrajero ni siquiera se inmutó. ¡Abre, maldita sea! Pude leer en sus labios, aunque la cámara no tenía audio. Lorena empezó a manotear, señalando la ventana. Seguramente le estaba gritando que yo debía estar adentro dormida o sorda. Roberto comenzó a golpear la madera con el puño cerrado. ¡Pum, pum, pum! Me acomodé mejor en el sillón de terciopelo. «Sigue tocando, mijo», murmuré. «A ver si la madera te responde, porque yo no estoy ahí». Fue entonces cuando salió Berta. Mi querida vecina salió a barrer su banqueta, casualmente, en ese preciso momento, tal como lo habíamos planeado. La vi en la pantalla, sacudiendo la escoba con una tranquilidad pasmosa. Roberto corrió hacia ella, gesticulando. Me imaginé la conversación. ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué no abre? Y me imaginé la respuesta de Berta, un encogimiento de hombros y una mirada de desprecio. Mi teléfono comenzó a sonar. «Hijo ingrato», decía la pantalla. Había cambiado el nombre de contacto la noche anterior. Dejé que sonara 5 veces antes de deslizar el dedo. «¿Bueno?», dije con mi voz nueva, esa voz tranquila y segura que había recuperado. «Mamá, ¿qué pasa con la casa?», gritó Roberto.
Se oía desesperado, al borde del llanto o de la furia, no sabría decir. La llave no entra. Estamos aquí afuera con todo el equipaje y hace un calor del demonio. Ábrenos ya. Tomé un sorbo de mi limonada, disfrutando el tintineo de los hielos. No puedo abrirte, Roberto. No estoy en casa. ¿Cómo que no estás? ¿Estás con Berta? Berta está aquí afuera y dice que no te ha visto en semanas. Mamá, deja de jugar. Lorena se siente mal, necesita entrar al baño. Pues que vaya a una gasolinera, respondí, fría como el mármol de mi baño. Escúchame bien, Roberto. La llave no entra porque cambié las cerraduras. Y no estoy en casa porque, gracias a Dios, no tuve que quedarme en la banqueta donde me tiraron. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, denso. ¿Qué dices? Tartamudeó. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Pero por qué? Es mi casa. Ah, ahí te equivocas. Pero no voy a discutir esto por teléfono. Si quieren explicaciones y si quieren saber dónde están sus cosas, tienen que venir a buscarme. ¿Dónde estás?, preguntó Lorena, arrebatándole el teléfono a Roberto. Su voz chillona me taladró el oído. Matilde, esto es ridículo. Dinos dónde estás para ir a recogerte y que te dejes de tonterías. Sonreí. Estoy en el Hotel Imperial, Suite 2501. Tienen 1 hora. Si no llegan, me voy al spa y apago el teléfono. Colgué antes de que pudieran contestar. Miré la pantalla de la tableta una última vez. Los vi subir las maletas de nuevo al taxi, discutiendo entre ellos, manoteando. El taxi arrancó. Apagué la pantalla. La primera parte del plan estaba ejecutada. Ahora venía la confrontación. Me levanté y fui al espejo de cuerpo entero. Llevaba un vestido de seda color azul noche que me hacía ver más alta, más digna. Mi cabello platinado estaba peinado en un corte moderno y elegante. Mis joyas, unas perlas discretas pero auténticas que compré en la joyería del lobby, brillaban en mi cuello. No parecía la mujer que tejía chambritas en un rincón. Parecía la dueña de una empresa. Y en cierto modo, lo era. Era la dueña de mi vida. El licenciado Méndez llegó 10 minutos después, impecable en su traje gris. Doña Matilde saludó con una inclinación de cabeza. ¿Están en camino? Vienen para acá, licenciado. Tienen cara de pocos amigos. Perfecto. Tengo todos los documentos listos sobre la mesa. Recuerde, usted no tiene que dar explicaciones. Usted da órdenes. Esperamos. Cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación. Recordé el frío del aeropuerto. Recordé la vergüenza de sentirme desechable. Ese recuerdo era mi armadura. 40 minutos después, sonó el teléfono de la habitación. Señora Matilde, dijo el recepcionista con tono preocupado. Hay 2 personas aquí en el lobby preguntando por usted. Dicen ser sus hijos, pero... Bueno, no cumplen con el código de vestimenta y están un poco alterados. ¿Desea que seguridad los retire? Tuve que reprimir una carcajada. Mis hijos, los que siempre se creyeron de la alta sociedad, detenidos por fachosos en la entrada. No, Esteban, déjalos subir, pero que seguridad los acompañe hasta el elevador. No quiero escándalos. Cuando sonó el timbre de la suite, el licenciado Méndez se puso de pie junto a la ventana como un guardián silencioso. Yo me senté en el sillón principal, con mi bastón de ébano y plata apoyado frente a mí, mis manos cruzadas sobre la empuñadura del águila. Adelante, dije cuando abrieron la puerta. Roberto y Lorena entraron como un torbellino, pero se frenaron en seco al dar 2 pasos. Sus ojos recorrieron la habitación, los techos altos, las lámparas de cristal, las cortinas de terciopelo, la vista panorámica de la ciudad. El olor a flores frescas y lujo los golpeó en la cara. Y luego me vieron a mí. Roberto abrió la boca y la cerró, pareciendo un pez fuera del agua. Lorena se quedó petrificada, con su bolsa de playa barata colgando del hombro. ¿Mamá?, preguntó Roberto, con un hilo de voz. No reconocía a la mujer frente a él. Buscaba a la viejita del suéter gris y no la encontraba. Siéntense, ordené, señalando el sofá más pequeño frente a mí. No fue una invitación, fue un comando. Se sentaron, aturdidos, mirando de reojo al licenciado Méndez. ¿Qué es esto, Matilde?, dijo Lorena, intentando recuperar su arrogancia habitual, aunque le temblaba la voz. ¿Qué haces en este lugar? ¿Quién paga esto? ¿Y por qué no podemos entrar a la casa? Silencio, dije, golpeando suavemente el suelo con mi bastón. El sonido metálico cortó el aire.
Aquí las preguntas las hago yo. ¿Disfrutaron sus vacaciones? ¿Se divirtieron dejándome tirada como basura para irse a asolear la panza? Roberto se pasó la mano por el pelo sudoroso. Mamá, fue un malentendido. Berta nos dijo, no mientas. Alcé la voz, y por primera vez vieron el fuego en mis ojos. Berta no sabía nada. Ustedes no le dijeron nada. Planearon dejarme en la calle. Me quitaron las llaves, me dejaron sin dinero, me abandonaron. Pero pensamos que te las arreglarías, balbuceó Roberto, y esa fue la peor excusa que pudo dar. Además, ¿de dónde sacaste dinero para esto? ¿Te gastaste la herencia de papá? Ese dinero era para nosotros. Ahí estaba, la codicia. Siempre el dinero. Me puse de pie, apoyándome en mi bastón, irguiéndome en toda mi estatura. ¿Su dinero? Solté una risa seca. Ese dinero es mío. Yo lo trabajé. Yo llevé las cuentas del taller. Yo vendí los terrenos. Ustedes nunca se preocuparon por saber cuánto había porque estaban muy ocupados esperando a que yo me muriera para heredarlo. Pues les tengo una noticia. Estoy muy viva. Y me lo estoy gastando. Lorena se puso pálida bajo su bronceado rojo. ¿Te lo estás gastando? Susurró. En esto, en ropa, en joyas, en abogados. Señalé a Méndez. Les presento al licenciado Méndez. Él les va a explicar su nueva situación habitacional. Méndez dio un paso adelante y les entregó una carpeta a cada uno. Señor Roberto, señora Lorena, tienen en sus manos una notificación notarial. La señora Matilde, en pleno uso de sus facultades y amparada por la cláusula de usufructo vitalicio de la propiedad de la calle Roble, ha decidido revocar su permiso para habitar el inmueble. ¿Qué? Roberto saltó del sofá. La casa está a mi nombre. Tengo las escrituras. Tiene la nuda propiedad, corrigió Méndez con calma quirúrgica. Pero su madre tiene el derecho de uso y disfrute de por vida. Y dado el evidente abandono y maltrato psicológico documentado en las últimas semanas, ella ha decidido ejercer su derecho a la exclusividad. En términos simples, los está desalojando. No puedes hacernos esto, gritó Lorena con lágrimas de rabia en los ojos. Tenemos niños. Nuestras cosas están ahí. Sus cosas, intervine yo, con voz suave, ya no están ahí. Se quedaron helados. ¿Qué hiciste con nuestras cosas? Preguntó Roberto con voz temblorosa. Contraté un servicio de mudanza y limpieza. Toda su ropa, sus muebles modernos, sus aparatos, sus juguetes, todo está en un depósito en la zona industrial. Aquí tienen la dirección y la llave del candado. Saqué una llave pequeña de mi bolso y la tiré sobre la mesa de centro. Tintineó cruelmente. Tienen un mes pagado. Después de eso, si no lo sacan, lo subastan. Lorena se llevó las manos a la cabeza. Estás loca. Eres una vieja loca y rencorosa. Nos dejaste en la calle. Ustedes me dejaron en la calle primero, repliqué, implacable. Yo solo les estoy devolviendo el favor, con la diferencia de que yo les estoy dando una llave de un depósito y ustedes me dieron un billete de 500 pesos para un taxi. Roberto me miraba como si fuera un monstruo. No podía procesar que su madre, su sirvienta personal, su banco inagotable, le estuviera haciendo esto. Mamá, no tenemos a dónde ir. Nos gastamos todo en el viaje. Las tarjetas están al tope. No tenemos liquidez. ¿Y eso es problema mío? Pregunté, arqueando una ceja. Tienes 45 años, Roberto. Eres un hombre hecho y derecho. Trabaja, renta un departamento, hazte hombre. Pero la casa es nuestra vida. Era su vida. Una vida que construyeron sobre mi espalda, aplastándome. Se acabó. La casa ahora está vacía, limpia y huele a mí, no a ustedes. El licenciado Méndez carraspeó. Además, se les notifica que cualquier intento de entrar a la propiedad por la fuerza será tratado como allanamiento de morada. Tenemos cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas. Y sobre las cuentas bancarias, Roberto levantó la vista, esperanzado. ¿Las cuentas? La señora Matilde ha separado sus activos. La cuenta mancomunada del taller ha sido vaciada legalmente, ya que los fondos provenían de la gestión de ella. La tarjeta adicional que usted tenía ha sido cancelada y se ha iniciado una auditoría sobre los gastos de los últimos 5 años. Si encontramos irregularidades, bueno, eso será otro juicio. Lorena empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza.
Era un llanto de derrota. Se dio cuenta de que el cajero automático que tenían por suegra se había cerrado para siempre. «¿Cómo pudiste?», sollozó. «Somos tu familia». Me acerqué a ellos. Caminé despacio, disfrutando el sonido de mis pasos sobre la alfombra persa. Me detuve frente a Lorena y la miré desde arriba. La familia se cuida, Lorena. La familia no se abandona en un aeropuerto como si fuera un perro viejo. Ustedes rompieron el pacto. Ustedes olvidaron quién soy. Pensaron que Matilde era una vieja tonta que solo servía para cocinar y callar. Me incliné un poco hacia Roberto, que tenía la cabeza entre las manos. Me subestimaron. Ese fue su error. Creyeron que porque soy vieja, soy débil. Pero se les olvidó que yo construí esa casa. Yo levanté ese taller. Yo los crié. Y tengo más fuerza en mi dedo meñique que ustedes dos en todo el cuerpo. Me enderecé y volví a mi sillón. Ahora, lárguense de mi suite. Me están ensuciando el aire. «Mamá, por favor», suplicó Roberto poniéndose de rodillas. Fue patético verlo así, rogando. «No tenemos a dónde ir. Los niños, ¿qué les vamos a decir a los niños? A mis nietos los adoro», dije, suavizando un poco el tono, pero solo un poco. «Ellos pueden venir a visitarme cuando yo lo decida. Pero ustedes tienen que aprender a caminar solos. Díganles la verdad. Díganles que sus padres cometieron un error muy grave y que ahora tienen que pagar las consecuencias. O mientan, como siempre hacen. No me importa». «Vámonos, Roberto», dijo Lorena, levantándose con brusquedad. Su rostro era una máscara de odio. «Vámonos, no le ruegues. Ya se arrepentirá cuando esté sola y vieja y nadie le pase un vaso de agua». Sonreí. Una sonrisa genuina, brillante. «Mi vida, con el dinero que tengo, puedo contratar a la enfermera más guapa y amable de la ciudad para que me pase el agua en copa de cristal. No te preocupes por mi vejez. Preocúpate por la tuya, porque al paso que vas, te vas a quedar más sola que yo». El licenciado Méndez abrió la puerta de la suite. «Por favor, retírense». Salieron arrastrando los pies, derrotados, humillados. Roberto me miró una última vez antes de salir. Había miedo en sus ojos, miedo y respeto. Por fin me veía. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a la habitación. Pero ya no era un silencio vacío, era un silencio victorioso. «Bien hecho, doña Matilde», dijo Méndez, guardando sus papeles. «Muy bien hecho». Me dejé caer en el respaldo del sillón. Sentí un cansancio profundo, pero era ese cansancio rico que da después de limpiar la casa a fondo. Me sentía ligera, me sentía limpia. «Gracias, licenciado. Envíeme la factura. Y asegúrese de que la seguridad del hotel no los deje volver a subir». Méndez asintió y se retiró. Me quedé sola. Caminé hacia el ventanal. La ciudad brillaba abajo, indiferente a mi drama familiar, pero yo sentía que las luces eran aplausos. Había recuperado mi casa, había recuperado mi dinero, pero lo más importante, había recuperado mi dignidad. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no tenía miedo. Saqué mi teléfono y marqué el número de la agencia de viajes del hotel. «Buenas noches. Quiero reservar ese viaje a los viñedos del norte». «Sí, para mañana mismo. Y quiero un boleto de primera clase. Ah, y consíganme un chofer que me espere en el aeropuerto de allá. No quiero volver a depender de un taxi en mi vida». Colgué y me serví otra limonada. Roberto y Lorena pasarían la noche en algún motel barato, o quizás en la sala de la mamá de Lorena, apretados e incómodos. Tendrían que buscar trabajo, tendrían que aprender a ahorrar, tendrían que madurar a la fuerza. Quizás en el fondo les estaba haciendo el favor más grande de sus vidas. Pero por ahora, eso no era mi problema. Mi problema era decidir qué vestido usaría mañana para mi cata de vinos. La venganza, descubrí, tiene un sabor mucho más dulce que la resignación. Y yo apenas estaba empezando a disfrutar del banquete. Me quité los zapatos y sentí la alfombra suave bajo mis pies. Mañana dejaría este hotel para irme de viaje, pero volvería a mi casa, vacía de parásitos, llena de posibilidades. La vida empieza a los 72, pensé, alzando mi copa hacia la luna. Solo hace falta quitarse el peso muerto de encima para poder volar. 3 meses después, la fachada de mi casa ya no era de ese amarillo triste y descarapelado que parecía llorar humedad. Ahora lucía un color terracota vibrante, cálido como la tierra mojada,
con macetas de barro rebosantes de geranios rojos colgando de las ventanas. El jardín, antes una selva de maleza descuidada por la desidia de Lorena, era ahora mi pequeño paraíso personal, con rosales podados y un camino de piedras blancas que crujía agradablemente bajo mis nuevos zapatos de descanso. Regresé de mi viaje a los viñedos hace 4 semanas. Fue una experiencia maravillosa. Aprendí a distinguir un cabernet de un merlot. Comí quesos que costaban más que la despensa de un mes y, sobre todo, aprendí a disfrutar de mi propia compañía sin sentirme sola. Pero volver a casa fue la verdadera victoria. Entrar y no tropezar con juguetes de plástico, no oler a fritanga rancia y no escuchar regaños a gritos fue como entrar a un santuario. Mis muebles, los que rescaté del cuarto de atrás, lucían orgullosos en la sala, restaurados y brillantes. El reloj de pared de mi abuela marcaba las horas con un tic-tac rítmico y pacífico, el latido de un hogar que por fin había sanado. Ya no soy la abuela del rincón. En el barrio, la gente me saluda con un respeto nuevo. «Buenos días, doña Matilde», me dicen los vecinos, y yo respondo con un asentimiento de cabeza, apoyada en mi bastón de ébano y plata. El bastón ya no lo uso tanto para caminar, porque mis rodillas han mejorado milagrosamente con los masajes y la falta de estrés, pero lo llevo como un cetro. Es el símbolo de que la reina ha vuelto a su trono. Esta mañana, mientras tomaba mi café en la terraza que mandé construir en el patio trasero, sonó el timbre. No era el timbrazo insistente y demandante de antes. Era un toque suave, casi tímido. Me levanté despacio, alisando mi falda de lino. Al abrir la puerta, me encontré con Roberto. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, pero también más despierto. Ya no traía la ropa de marca que Lorena le compraba a crédito. Vestía una camisa sencilla y pantalones de trabajo. «Buenos días, mamá», dijo, sin atreverse a cruzar el umbral sin permiso. «¿Puedo pasar? Traje las facturas que me pediste». Me hice a un lado, dejándole el espacio justo. «Pasa, hijo, límpiate los pies en el tapete». Nos sentamos en la cocina. Ya no le serví el desayuno como si fuera un rey inválido. Señalé la cafetera. «Sírvete si quieres». Roberto se sirvió una taza con manos temblorosas y sacó una carpeta. «Aquí están los comprobantes de pago de la tarjeta, mamá. Ya liquidamos la deuda del viaje a Cancún. Tuve que vender la consola de videojuegos y Lorena está vendiendo postres por catálogo en la oficina donde consiguió trabajo de recepcionista». Asentí, revisando los papeles con mis lentes de lectura puestos. «Bien. Veo que también te pusiste al corriente con la pensión alimenticia de tus hijos. Eso es lo primero, Roberto. Un hombre que no provee para sus hijos no es hombre». «Lo sé», murmuró, bajando la cabeza. Ha sido muy duro, mamá. Vivir en ese departamento de interés social, sin coche propio. Tengo que tomar 2 camiones para ir al trabajo. Llego muerto». Lo miré por encima de mis lentes. Recordé las veces que yo cargué bolsas del mercado en el autobús porque él estaba muy cansado para llevarme. El trabajo dignifica, mijo, y el cansancio te ayuda a dormir con la conciencia tranquila. «Lorena, ¿cómo está?» «Enojada. Siempre está cansada. Dice que sus manos se están poniendo feas de lavar platos. Pero…» Roberto hizo una pausa y me miró a los ojos, algo que no hacía en años. «Pero creo que nos está haciendo bien. Los niños están más tranquilos sin tanta pantalla. El otro día jugamos a las cartas en la mesa porque se fue el internet y no teníamos para pagar el saldo. Nos reímos, mamá. Hacía mucho que no nos reíamos. Sentí un calorcito en el pecho. No era lástima, era esperanza. Me alegra oír eso. La pobreza de bolsillo se arregla trabajando, Roberto. La pobreza de espíritu es la que estaba acabando con ustedes». Él cerró la carpeta y suspiró. «Mamá, quería pedirte perdón. De verdad, no porque quiera dinero, te lo juro, sino porque, ahora que llego a mi casa y veo que nadie me tiene la cena lista, que tengo que planchar mi camisa, me doy cuenta de todo lo que hacías en silencio. Fui un ingrato. Fuiste un tonto». Corregí con suavidad, pero firme. «Pero los tontos pueden aprender. Ahora, termínate ese café y vete, que tengo una junta con el contratista a las 11». Roberto se levantó, sorprendido. «¿Contratista? ¿Vas a hacer más arreglos a la casa?» «No a la casa, al local de junto. Pero esa es mi historia, no la tuya. Ándale, que pierdes el camión». Lo vi salir.
No le di dinero, no le di un tupper con comida, le di dignidad. Le permití resolver sus propios problemas. Y por primera vez en mi vida sentí que estaba ejerciendo la maternidad de la manera correcta, soltando. «Doña Matilde», gritó Berta desde la acera de enfrente, agitando un pañuelo. Ya llegó el camión del material. Crucé la calle, mi bastón resonando con autoridad. Clac, clac, clac. El local contiguo al viejo taller mecánico de mi esposo había estado abandonado por años. Lo compré hace un mes con una parte de mis ahorros. No para poner un negocio para mí, sino para el barrio. Centro Comunitario El Pistón de Oro, rezaba el letrero que estaban pintando en la fachada. Entré y el olor a pintura fresca me llenó los pulmones. Había 3 mujeres jóvenes adentro, limpiando y acomodando sillas. ¡Patrona!, me saludó Lupe, una chica madre soltera que vive a 2 cuadras. Ya llegaron las computadoras que donó. Mi proyecto no era una caridad, era una escuela para mujeres como yo y para mujeres como Lupe. Perfecto. Quiero que las instalen hoy mismo. Y quiero que Berta se encargue de la lista de inscripciones para el taller de Finanzas para el Hogar y Alfabetización Digital para Adultos Mayores. Me di cuenta de que mi tragedia no fue única. ¿Cuántas mujeres en mi colonia firmaban papeles sin leer, dependían de sus hijos para ir al banco o pensaban que ya no servían para nada después de los 60? Yo iba a cambiar eso. Iba a enseñarles a usar la banca en línea para que nadie les robara su pensión. Iba a enseñarles a leer contratos para que nadie las desalojara. Iba a enseñarles que la vejez no es una condena, es una etapa de poder si tienes las herramientas correctas. Berta entró resoplando, cargando una caja de galletas. «Ay, mujer, no paras. Me tienes trabajando más ahora que cuando tenía 40. El trabajo mantiene joven el corazón. Vecina», le guiñé un ojo. «Además, te encanta ser la que manda en la recepción. Admítelo». Berta soltó una carcajada. «Pues sí. Oye, por cierto, vi a Lorena en la parada del autobús. Traía unos zapatos planos y se le veía el pelo recogido en una cola de caballo. Me saludó Matilde. Me saludó. Antes ni me escupía. La humildad es un plato que se come frío, pero nutre mucho, Berta». Caminé por el salón, tocando los escritorios nuevos. En la pared del fondo, había mandado colgar una foto grande de Rogelio, mi esposo. Él siempre quiso ayudar a la comunidad, arreglaba los coches de los vecinos fiado cuando no tenían dinero. Ahora yo continuaba su legado, pero a mi manera. No arreglando motores, sino arreglando vidas. Me senté en la silla principal, la que daba frente a la clase. «¿Todo listo para la inauguración del lunes?», pregunté. «Todo listo, doña Matilde», respondieron las muchachas en coro. Me sentí útil. No útil como un trapo de cocina que se usa y se tira, sino útil como una brújula. Mis nietos vendrían el domingo. Les prometí que si sacaban buenas calificaciones, les enseñaría a jugar ajedrez. Quiero que aprendan estrategia. Quiero que aprendan a pensar 3 pasos adelante, para que nunca, jamás, nadie los tome por sorpresa como me tomaron a mí en ese aeropuerto. Salí del centro comunitario al atardecer. El cielo estaba pintado de morado y naranja, colores de realeza. Me detuve frente a mi casa, mi fortaleza. Pensé en la Matilde de hace 3 meses. La mujer asustada, con su abrigo gris y su maletita, llorando en una banqueta, mientras veía las luces rojas de una camioneta alejarse. Quise abrazarla. Quise viajar en el tiempo y decirle: «No llores, tonta. Esto es lo mejor que te va a pasar». Ese abandono fue mi despertar. Si no me hubieran dejado ahí, seguiría siendo la sombra en la esquina de la sala. Seguiría pidiendo permiso para vivir. El dolor fue el cincel que rompió la piedra y dejó salir a la escultura que había dentro. Entré a mi casa y fui directo al estudio. Encendí mi computadora, esa pantalla grande y brillante que ahora manejaba con destreza. Abrí mi cuenta bancaria. Los números seguían ahí, sólidos, respaldándome. Pero ya no eran solo números para gastar en lujos, eran municiones para mi guerra contra la ignorancia y el abuso en mi comunidad. Recibí una videollamada. Era el licenciado Méndez. «Buenas tardes, doña Matilde. Solo para confirmarle que la cláusula de protección patrimonial para sus nietos ya quedó registrada en el testamento. El dinero de la educación de los niños está blindado. Roberto y Lorena no pueden tocar ni un centavo. El fideicomiso paga directo a las escuelas.
Excelente, licenciado. Gracias por su eficiencia. Es un placer, como siempre. Por cierto, mi madre pregunta si todavía hay cupo en su curso de computación. Dice que quiere aprender a usar el Face. Sonreí. Para su madre siempre hay lugar, licenciado. Que venga el lunes. Colgué y me quedé mirando por la ventana hacia la calle. Vi pasar a una señora mayor arrastrando un carrito de mandado con la espalda encorvada. La reconocí. Era doña Carmen, de la otra cuadra. Salí de la casa, apresurando el paso con mi bastón. «Carmen», la llamé. Ella se detuvo, sorprendida. «Matilde, qué milagro. Te ves muy bien. Carmen, el lunes voy a abrir un curso en el local de junto. Vamos a enseñar a tejer, pero también a vender lo que tejemos por internet. Y vamos a tener café gratis y buena plática. ¿Te vienes?». Los ojos de Carmen, apagados por la rutina, se encendieron con una chispa de curiosidad. ¿Yo? Pero si yo ya estoy muy vieja para esas cosas modernas. Nadie está vieja para ganar su propio dinero, Carmen. Te espero a las 10. No me faltes. Ella sonrió, una sonrisa chimuela y sincera. Ahí estaré, Matilde. Gracias. Regresé a mi porche y me senté en la mecedora. El aire fresco de la noche empezaba a soplar. Miré mis manos. Manos viejas, con manchas, con venas saltadas, pero manos que ahora sostenían las riendas de mi destino y ayudaban a sostener las de otras. Roberto y Lorena aprendieron su lección. La vida les enseñó que la gratitud no es opcional y que la madre no es un recurso renovable que se puede explotar hasta agotar. Ahora están construyendo su propia vida, una vida real, sin mis subsidios. Tal vez algún día sean las personas que yo soñé que fueran. Pero ya no es mi responsabilidad cargarlos hasta la meta. Yo tengo mis propios planes. El próximo mes quiero ir a la playa, pero no a Cancún, a un hotel todo incluido. Quiero ir a Oaxaca, a ver el mar abierto, ese que es bravo y profundo. Quiero comer mole y beber mezcal. Y quiero ir sola, o con Berta si se anima a dejar a sus nietos un fin de semana. Cerré los ojos y me mecí suavemente. Cric, crac, cric, crac. La vida no se acaba cuando los hijos se van, ni cuando el marido muere, ni cuando el cuerpo empieza a crujir. La vida se acaba cuando uno deja de soñar y de exigir respeto. Yo soy Matilde. Tengo 72 años, una tarjeta negra, un bastón con cabeza de águila y un barrio entero que me llama La Patrona. Y lo mejor de todo es que siento que apenas estoy empezando. Salud por eso, vieja, susurré al viento, levantando mi taza de té imaginaria hacia las estrellas. Salud por nosotras, las que nos quedamos en el aeropuerto y aprendimos a volar sin avión. Apagué la luz del porche, cerré la puerta con mis llaves doradas y me fui a dormir a mi cama gigante, sabiendo que mañana, al despertar, el mundo seguiría siendo mío.